Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos de las obras comentadas son de sus respectivos autores. Hola a todos los oyentes y bienvenidos al podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hoy estoy emocionado porque seguiremos hablando acerca del universo muy querido por todos los fanáticos de la ciencia ficción y la fantasía, Star Wars. Pero no hablaremos de la trilogía original ni de las secuelas, sino que exploraremos las precuelas y analizaremos su impacto en la saga. Así es, las precuelas de Star Wars que abarcan los episodios 1 al 3 han sido tema de controversia y debate entre los fanáticos desde su lanzamiento. Sin embargo, también han aportado una rica capa de historia y expansión al universo de Star Wars. Sean ustedes bienvenidos a el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Búscame en mis redes sociales. Todos los Kikes van con K. En Facebook, búscame como Kike Cinéfilo Oficial. En Instagram, arróbame como Kike-Cinéfilo. En TikTok, búscame como @Kike-Cinéfilo-Oficial. En Twitter, arróbame como Cinéfilo Kike. Me puedes ver y escuchar a través del canal Kike Cinéfilo en YouTube y en Spotify. Y me puedes escuchar a través de las plataformas iHeartRadio, Google Podcasts, Amazon Music y Apple Podcasts. Bienvenidos. Antes de sumergirnos en los detalles de las películas, es importante entender el contexto histórico y creativo en el que surgieron las precuelas. Hablaremos sobre cómo George Lucas, el creador de Star Wars, decidió regresar a la franquicia para contar la historia previa a la trilogía original. También exploraremos cómo avanzó la tecnología cinematográfica entre las trilogías, lo que permitió a Lucas crear mundos y efectos visuales más avanzados en las precuelas. Para comprender completamente el impacto y la génesis de estas películas, es fundamental sumergirse en el contexto histórico y creativo en el que surgieron. Las precuelas, que abarcan los episodios 1 al 3 de la saga, comenzaron a tomar forma en la mente de George Lucas a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990. En aquel entonces, Lucas ya había revolucionado la industria cinematográfica con la trilogía original de Star Wars, lanzada entre 1977 y 1983. Después de haber construido un universo que capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo, Lucas decidió volver atrás en la historia de la galaxia lejana para explorar los eventos que condujeron al surgimiento del Imperio Galáctico y la caída de Anakin Skywalker. Sin embargo, la tecnología de la época no estaba aún preparada para materializar la visión de Lucas. Fue en la década de 1990 cuando los avances en efectos visuales y tecnología cinematográfica comenzaron a alinear las estrellas para que estas precuelas fueran posibles. El uso de efectos digitales avanzados permitió a Lucas crear mundos alienígenas, naves espaciales y criaturas exóticas con un nivel de detalle y realismo que no habría sido posible en los años 70 y 80. También es importante mencionar que las películas originales de Star Wars se habían convertido en una parte central de la cultura pop y la presión y las expectativas eran altas para cualquier adición a la franquicia. Eso añadió una capa adicional de desafío a la tarea de crear estas nuevas películas. Lucas estaba decidido a expandir el universo y profundizar en la mitología de Star Wars. Al mismo tiempo que mantenía la esencia que había cautivado a los fanáticos en primer lugar. Ustedes disculparán la carraspera, pero bueno, ya saben, no ha sido fácil. A medida que las precuelas comenzaron a tomar forma, Lucas también se enfrentó a decisiones creativas significativas, como cómo presentar la corrupción gradual de Anakin Skywalker y cómo conectar esos eventos con la caída de la República y el surgimiento del Imperio. Y no podemos pasar por alto el hecho de que las precuelas exploraron temas políticos y sociales más complejos, como la manipulación política, la corrupción y la pérdida de la libertad individual. Estos elementos añadieron una capa de profundidad a la trama, pero también generaron controversia en algunos sectores del público. En última instancia,
las precuelas de Star Wars son el resultado de una combinación de visión creativa, avances tecnológicos y la pasión de George Lucas por expandir su universo. Si bien no todas las decisiones fueron universalmente aceptadas, estas películas ciertamente dejaron una marca duradera en la cultura popular y contribuyeron a la rica historia de Star Wars. Sin duda, una de las principales motivaciones de Lucas fue su deseo de expandir y profundizar el universo de Star Wars. Después de la trilogía original había creado un mundo que cautivó a millones de fanáticos y que merecía ser explorado en mayor profundidad. Lucas quería proporcionar contexto y trasfondo a la historia que ya conocíamos, y eso incluía explorar cómo Anakin Skywalker se convirtió en Darth Vader y cómo el Imperio Galáctico se consolidó. También debemos considerar los avances tecnológicos. A finales de la década de 1990, cuando comenzó la producción de La Amenaza Fantasma, la tecnología de los efectos visuales había avanzado enormemente. Esto permitió a Lucas crear los mundos y las criaturas que tenía en mente de una manera mucho más realista y detallada. No podemos olvidar el aspecto comercial. Star Wars ya era una marca icónica y tenía una base de fanáticos leales. Las precuelas representaban una oportunidad lucrativa tanto en la taquilla como en mercancía, lo que, desde el punto de vista empresarial, tenía mucho sentido. Además, Lucas quería incorporar temas más profundos y complejos en las precuelas. La política, la corrupción y las luchas de poder se convirtieron en elementos importantes en la trama. Lucas quería mostrar cómo una democracia puede caer en la tiranía, lo que añadió un nivel de relevancia y complejidad a la historia. También existe una dimensión personal en esta decisión. Lucas ha mencionado en varias ocasiones que quería contar la historia completa de Anakin Skywalker y cómo llegó a ser Darth Vader. La trilogía original nos muestra a Darth Vader como un villano, pero las precuelas nos permitieron conocer su humanidad y los eventos que lo llevaron por ese camino oscuro. En resumen, las razones detrás de las precuelas son una combinación de la pasión de Lucas por expandir su creación, los avances tecnológicos que hicieron posible contar la historia de manera visualmente impresionante, oportunidades comerciales y el deseo de agregar una profundidad más compleja a la narrativa. Ahora, nos surgiremos en cada una de las películas. Discutiremos los eventos clave, los personajes principales y cómo se desarrollan a lo largo de la trilogía desde la amenaza fantasma hasta la venganza de los Sith. Analizaremos cómo la historia de Anakin Skywalker se desenvuelve y cómo su transformación en Darth Vader se va gestando. También exploraremos los elementos que han sido alabados, como las batallas épicas y la expansión del lore de Star Wars, así como aquellos que han sido objeto de crítica, como el humor a veces excesivo y los diálogos cuestionables. Así pues, comencemos con La Amenaza Fantasma, la primera película de las precuelas. Esta película introduce a los espectadores al joven Anakin Skywalker y a la situación política en la galaxia antes del surgimiento del Imperio. El título original de esta película es Star Wars Episode 1 The Phantom Menace o La Amenaza Fantasma. Esta película fue estrenada en 1999 bajo la dirección y del guión de George Lucas, la música indudablemente por John Williams y como productor Rick McCallum. La producción estuvo a cargo de Lucasfilm Ltd. Y la distribución por 20th Century Fox. Esta película dura 136 minutos y cuenta como reparto principal Liam Neeson como Qui-Gon Jinn, Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, Natalie Portman como Padme Amidala, Jake Lloyd como Anakin Skywalker, Ian McDiarmid como Palpatine o Darth Sidious, Pernilla August como Shmi Skywalker, Anthony Daniels como C-3PO, Kenny Baker como R2-D2, Ray Park como Darth Maul, Samuel L. Jackson como Mace Windu y Frank Oz como Yoda. Sin duda la introducción de Anakin es uno de los puntos fuertes de esta película. Su talento y su conexión con la fuerza se hacen evidentes desde el principio. Además se presenta la relación maestro-padawan entre Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, así como el misterioso Darth Sidious. Pero también ha habido críticas en torno a la película, particularmente en lo que respecta a ciertos elementos de humor y al personaje de Jar Jar Binks.
Algunos fanáticos sintieron que estos elementos no encajaban bien con el tono general de Star Wars. La amenaza fantasma nos lleva a una galaxia en la que la República Galáctica se encuentra en un estado de agitación política. Los caballeros Jedi, guardianes de la paz y la justicia, investigan una misteriosa amenaza: la aparición de un misterioso Lord Sith llamado Darth Sidious. La trama se centra en dos personajes principales: el joven Anakin Skywalker, un esclavo con habilidades sorprendentes y una conexión con la fuerza, es descubierto por los Jedi como el Chosen One, o el elegido, destinado a traer el equilibrio a la fuerza. El maestro Jedi Qui-Gon Jinn se convierte en su defensor y busca entrenar a Anakin como Jedi. En su camino se encuentran con personajes icónicos como Padme Amidala, la joven reina de Naboo, y Jar Jar Binks, un Gungan torpe pero leal. Juntos se enfrentan la amenaza de la Federación de Comercio que ha bloqueado Naboo y se alía con el misterioso Darth Sidious. La película culmina en una épica batalla en Naboo, donde Anakin demuestra su destreza en la carrera de pods y contribuye a la victoria sobre las fuerzas invasoras. Además, Darth Maul, el letal aprendiz de Darth Sidious, se convierte en un adversario formidable en un intenso duelo de sables de luz. En cuanto al impacto en el universo Star Wars, la amenaza fantasma se establece las bases para las precuelas y expande la mitología existente, y además introduce elementos como la República Galáctica, la Orden Jedi y el oscuro plan de Darth Sidious para desestabilizar la galaxia. A pesar de algunas críticas sobre el tono y ciertos personajes, la película fue un éxito en taquilla y generó un entusiasmo en los fanáticos. También allanó el camino para el desarrollo de las otras precuelas y el posterior universo expandido de Star Wars. Además, la amenaza fantasma marcó el inicio de una nueva era en la tecnología cinematográfica. Fue una de las primeras películas en utilizar efectos visuales avanzados de manera tan extensa, sentando las bases para futuras innovaciones en el cine. La amenaza fantasma es una película que introdujo a una nueva generación de fanáticos en el universo de Star Wars, al mismo tiempo que profundizó en la mitología para los seguidores de la trilogía original. Por ahí del año 1995, George Lucas anuncia la remasterización de la trilogía original. Es entonces cuando ya se le incorpora el título de episodio 4 a Una Nueva Esperanza. Y de hecho también se le introduce el título de Una Nueva Esperanza porque no tenía título, simplemente era Star Wars, y pues como conocemos la película empieza con las letritas amarillas, ¿verdad?, hacia el fondo. Y sabemos que hasta el Imperio Contraataca es como ya se le pone episodio 5, The Empire Strikes Back. Entonces es como George Lucas da a conocer sus planes de realizar un universo más expandido, ¿no? Ya habían pasado, para 1995, 18 años de la primera película y 12 de la última. Y obviamente para tratar de allegarse de recursos para realizar la precuela, lanzó esta remasterización con escenas inéditas, con mejores efectos visuales. Aquí sí tengo que decir algo, hay una escena que poco me gusta de esa remasterización de las tres. Es aquel encuentro de Han Solo con Jabba the Hutt en el puerto de Mos Eisley, cuando están en Tatooine, porque pues se ve muy cortada la escena cuando supuestamente pisa la cola o pasa sobre la cola de Jabba the Hutt. La escena originalmente sí se había filmado de esa forma, pero pues obviamente no se tenía contemplado ese pase, digamos, sobre la cola de Jabba the Hutt, porque la persona que estaba interpretando a Jabba pues se pretendía que fuese una persona normal, entre comillas, ¿no? Un ser humano, permítanme. Y pues el universo pues de Star Wars
se materializó con el lanzamiento de la trilogía original. Con eso se llegó de recursos y hubo después incluso del estreno de las precuelas siguió habiendo modificaciones a las películas originales. El más representativo es cuando el fantasma de Anakin se hace presente en el festejo ya final, en el regreso del Jedi. Aparece Hayden Christensen como Anakin Skywalker y no el actor que originalmente siempre estuvo desde las ediciones de 1983. De hecho, bueno, aquí tengo la versión en Blu-ray de todas las películas. Estas son las versiones en DVD. Estas versiones en particular tuvieron 2 discos. También hubo ciertas remasterizaciones o alargamientos, en este caso para las películas. Por ejemplo, originalmente esta película duraba tanto, le añadieron 5 o 10 minutos, esta otra otros 5 o 10 minutos y así. Y mejoraron algunos aspectos. Por ejemplo, hubo 2 cosas que cambiaron de la amenaza fantasma. El Yoda habían querido pues hacerlo igual como un puppet como originalmente había quedado, pero no gustó cómo había quedado el Yoda. Y ya después lo digitalizaron, quién sabe cómo lo hicieron, lo digitalizaron y cambiaron al Yoda. Ya lo vimos, ya se veía mejor como lo recordábamos. Pero el puppet del Yoda sí fue sustituido y se alargó por lo menos unos 5 minutos la carrera de los pods, y dándole mayor relevancia a esa parte de la película de la amenaza fantasma. Nos introducen a Jar Jar Binks, que cuando lleguemos a la venganza de los Sith les voy a decir por qué, muy a pesar de que fue criticado, tiene una relevancia absoluta en las precuelas y en la historia de Star Wars. Pasemos ahora a El ataque de los clones, la segunda película. En esta entrega vemos a un Anakin más adulto mientras su relación con Padme Amidala se profundiza. También introduce el conflicto entre la República y la creciente Federación de Comercio. El título de esta película original es Star Wars Episode 2, The Attack of the Clones, nada más, o El ataque de los clones. Se estrenó en el año 2002, su director fue George Lucas, obviamente guión también de George Lucas, acompañado por Jonathan Hales, la música, John Williams, el productor Rick McCallum, producida por Lucasfilm Ltd. Y distribuida por 20th Century Fox. La película dura 142 minutos. Su reparto principal fue Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, Natalie Portman como Padme Amidala, Hayden Christensen como Anakin Skywalker, Ian McDiarmid como Palpatine o Darth Sidious, Christopher Lee, un actorazo, como Conde Dooku, Samuel L. Jackson como Mace Windu, este cuate después lo veríamos hasta en la sopa, Frank Oz como Yoda, Anthony Daniels como C-3PO, Kenny Baker como R2-D2, Temuera Morrison como Jango Fett y bueno, algunos otros más. Definitivamente el romance entre Anakin y Padme es un elemento importante aquí. Algunos elogian su relación como una parte integral de la historia, mientras otros que critican la química entre los actores y la dirección de algunas escenas. En el ataque de los clones, la galaxia se encuentra en un estado de agitación mientras la República lucha por mantener la paz. Los caballeros Jedi, liderados por el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi y su aprendiz Anakin Skywalker, investigan un intento de asesinato contra la senadora Padme Amidala. Mientras la trama se desarrolla, la relación entre Anakin y Padme se intensifica, a pesar de las restricciones de su papel como Jedi y senadora respectivamente. La película también revela el crecimiento de la Federación de Comercio liderada por el Conde Dooku, un antiguo Jedi que ahora ha abrazado el lado oscuro de la fuerza. Obi-Wan sigue una pista que lo lleva a la creación de un ejército de clones en el planeta Camino.
A medida que las tensiones aumentan, se revela que el ejército de clones ha sido comisionado por un Jedi fallecido, Saifo Dyas, en previsión de los conflictos venideros. La película culmina en una espectacular batalla en el planeta Geonosis, donde Obi-Wan y Anakin y Padme son capturados por Dooku. Los Jedi y los clones se unen para enfrentar a los separatistas en una batalla que marca el inicio de las guerras clon, o la guerra de los clones. En términos de impacto en el universo Star Wars, el ataque de los clones amplía aún más el conflicto y la política que desencadenaron la caída de la República y el ascenso del Imperio Galáctico. También profundiza en la transformación de Anakin, quien lucha con sus emociones y un sentido de destino inevitable. En resumen, el ataque de los clones profundiza en la construcción del conflicto que se avecina, en el desarrollo de los personajes clave, estableciendo bases para la culminación de las guerras clon en la próxima película. Muchos criticaron la relación Padme-Anakin y más por la elección de los actores. Hayden Christensen, que no era muy conocido, ya había hecho varias películas, entre esas Jumper, otras más, llega a esta película para personificar a Anakin Skywalker, le da una muy buena personalidad. Sin embargo, pues la notoria para mí no era tanta diferencia de edades, que en la historia sí es. Padme Amidala, yo creo que cuando regresa a ver a Anakin en esta película, yo creo que ya tiene unos 26, 27 años y 28 años, por ahí así, y de acuerdo a la cronología, Anakin debería de tener por ahí de unos 21 o 22 años. Entonces mucho criticaron el manejo que dieron de la diferencia de edades entre Padme Amidala y Anakin Skywalker, ¿no? Digamos que hoy, con todo lo progresista y todo, pues eso ya es lo de menos, ¿no? Puedes estar y enamorarte de una señora de 40 años y tú tener 20, o al revés, y bueno, ya no es tan criticada esa situación. Todavía en aquellas décadas pues sí era como que incomprensible, ¿no? La presentación de Christopher Lee como el Conde Dooku, pues no tiene mamá. Sabemos que Christopher Lee fue por mucho tiempo el Drácula de Hollywood. Y ya había, antes de su participación en esta trilogía, aquí aparece solamente en el ataque de los clones y en la venganza de los Sith. Sin embargo, acababa de participar también en una de las trilogías más famosas, y que también le dedicaré en su momento un episodio o unos episodios como estos que les estoy haciendo de Star Wars. Discúlpenme. Christopher Lee había sido Saruman en El Señor de los Anillos. De hecho, todavía tuvo participación en El Hobbit. Todavía en la segunda película del Hobbit tuvo participación Christopher Lee. Desgraciadamente ya pasó a mejor vida. Un gran actor. Y también recuerdo su participación muy chistosa en Gremlins 2. Bueno, la batalla en Geonosis, donde vimos a muchos Jedi conocidos y que ciertos personajes tuvieron relevancia en el universo extendido. Por ejemplo, Plo Koon, que tiene mucha relevancia en la serie animada La Guerra de los Clones. Y en fin, hay muchos personajes que se derivan de esta segunda película, que es precisamente lo que empieza a expandir el universo Star Wars. Hay quienes dicen que incluso sale Ahsoka Tano en esta película. No creo, pero bueno, vamos a ver qué opinión tienen ustedes.
Y pues lo más importante es de esta cinta es el desarrollo de la relación personal entre Anakin y Padme, su casamiento que se da en Naboo, que es la escena final de la película, el enfrentamiento que tiene con Dooku donde pierde la mano, algo muy significativo porque también Luke Skywalker pierde la mano, la misma mano por cierto, la izquierda si no mal recuerdo, y la izquierda, bueno, y en fin, muchos detalles que nos da. Otro detalle muy importante es cuando el líder de la Federación de Comercio le entrega un aparatito al conde Dooku, este lo prende y vemos por primera vez el plan que tiene, digamos, los separatistas para construir lo que conocimos en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, la Estrella de la Muerte. Ya después hablaremos del spin-off que conecta estos eventos con la trilogía original. Y llegamos a La Venganza de los Sith, la última película de la trilogía. La película narra la caída de Anakin Skywalker y su transformación en el implacable Darth Vader. También presenciamos la ejecución de la Orden 66 y el surgimiento del Imperio Galáctico. El título de esta película es Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith o La Venganza de los Sith. La última película de esta trilogía, como les mencionaba, igual salió en 2005, dirigida por George Lucas, con su música por John Williams, la produjo Rick McCallum, la produjo el estudio Lucasfilm Ltd. Y la distribuyó 20th Century Fox. Dura 140 minutos y el reparto principal es Hayden Christensen como Anakin Skywalker Darth Vader, Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, Natalie Portman como Padme Amidala, Ian McDiarmid como Palpatine Darth Sidious, Samuel L. Jackson como Mace Windu, Jimmy Smith como Bail Organa, Frank Oz como Yoda, Anthony Daniels como C-3PO, Kenny Baker como R2-D2, Christopher Lee como Conde Dooku, Temuera Robinson como el comandante Cody y Matthew Wood le dio la voz al general Grievous. Esta película suele ser considerada una de las más fuertes de las precuelas. La transformación de Anakin en Darth Vader es un punto culminante emocional y las escenas de acción y las batallas son impresionantes. Vale la pena mencionar cómo La Venganza de los Sith enlaza con la trilogía original. Vemos cómo se establece la relación entre Darth Vader y el emperador Palpatine, así como la transformación de la República en el Imperio en La Venganza de los Sith. La galaxia está sumida en las guerras clon, con los caballeros Jedi luchando contra las fuerzas separatistas dirigidas por el Conde Dooku y su misterioso maestro Darth Sidious. La película comienza con una espectacular batalla en el espacio, mientras los Jedi lideran un asalto en una nave separatista. Anakin Skywalker, ahora un caballero Jedi, y su maestro Obi-Wan Kenobi participan en la lucha. A medida que avanza la trama, la relación entre Anakin y Padme sigue siendo un punto focal. Anakin comienza a experimentar sueños premonitorios sobre la muerte de Padme, lo que desencadena su temor y ansiedad por perderla. Paralelamente, se revela que Darth Sidious es en realidad el canciller Palpatine, quien manipula los acontecimientos para consolidar su poder y transformar la República en el Imperio Galáctico. La película culmina en un emocionante enfrentamiento entre Anakin y Obi-Wan en el planeta Mustafar. Anakin cae en el lado oscuro de la fuerza después de ser derrotado por Obi-Wan y Sidious lo transforma en Darth Vader. El nacimiento de los gemelos Luke y Leia Skywalker también es un punto culminante. Padme muere tras dar a luz y los bebés son separados para mantenerlos a salvo del alcance de Darth Vader. En cuanto al impacto en el universo Star Wars, La Venganza de los Sith es una pieza clave que conecta las precuelas con la trilogía original. Muestra la caída de Anakin Skywalker y su transformación en Darth Vader, un momento crucial en la historia de Star Wars. La película también explica cómo el Imperio Galáctico toma el control, cómo se forma la Alianza Rebelde y cómo personajes como Obi-Wan Kenobi y Yoda sobreviven al exterminio de los Jedi.
Además, la venganza de los Sith revela cómo Darth Vader quedó atrapado en su icónica armadura, lo que añade profundidad y contexto a uno de los villanos más icónicos del cine. La venganza de los Sith cierra la trilogía de las precuelas de manera impactante y conecta de manera significativa con la trilogía original, como ya lo mencionamos, dejando una marca duradera en el universo Star Wars. Sí, supongo que es una de las más fuertes. No supongo, es una de las más fuertes en cuanto al... pues... al contexto, porque de verdad, si no hubiéramos visto lo que vimos en esta película, no comprenderíamos el por qué Darth Vader es Darth Vader. Eh, 4 puntos claves de esta película. El primero, al inicio de la película, cuando asaltan la nave de Grievous, que este escapa al fin, Anakin se encuentra con Dooku y con Palpatine. Al final del camino, Anakin puede derrotar en su segundo enfrentamiento a Dooku, y tiene ahí un debate moral con el canciller Palpatine, que supuestamente había sido secuestrado, lo dejo entre comillas, y pues literal pide que asesine a Dooku, y así lo hace Anakin, con lo cual pues inicia definitivamente la caída al lado oscuro de Anakin. Ese es el punto de inicio. Luego, los sueños premonitorios. Anakin se da cuenta de que el canciller Palpatine no es lo que dice ser. Él le revela su identidad. Y otro punto clave de esa película es precisamente el enfrentamiento que tienen los Jedi con Palpatine al momento que le descubre toda la verdad. Ahí mata Anakin a Mace Windu y jura lealtad a los Sith. Y por primera vez escuchamos el nombre de Darth Vader. Ya después, en otro de los capítulos, les platicaré acerca de esa parte del nombre Darth, porque se supone que Darth se refiere al Lord Oscuro y no un nombre, ¿no? Por eso es Darth Maul, Darth Plagueis, Darth Sidious, Darth Vader, Darth Maul. Entonces, mi gato que siempre quiere salir, les daré el contexto del por qué el nombre. Y es que esta confusión viene a raíz de una escena que existe en Una Nueva Esperanza, en donde en el enfrentamiento final entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader, le dice: tú nunca podrás ser no sé qué, algo así, a Darth, y le dice Darth, terminando la frase. Entonces, ahí crea al fandom la confusión acerca del nombre, ¿no? Y ya platicaremos sobre los spin-offs, sobre todo esto que expande el universo Star Wars en el poquito más de este podcast. La tercera escena que nos lleva pues a la conversión de Anakin al lado oscuro, que ya se declara como tal, es cuando llega al templo Jedi, el Coruscant, y pues mata a los younglings, a los aprendices niños. Una escena desgarradora, aunque no se ve, la supones. Después se confirma cuando llegan Anakin, Obi-Wan y Yoda
al templo, ven las grabaciones y ven que había sido Anakin. La cara, las expresiones digitalizadas que le hicieron a Yoda cuando estaba viendo ese video no tienen madre, por decirlo así, ¿eh? Se la rifaron porque de verdad transmitieron el terror, el miedo, la angustia que le provocó Yoda el ver esas imágenes. Entonces, hacerlo digital no es tan fácil, ¿eh? Porque si una persona de carne y hueso le cuesta trabajo hacer expresiones de ese tipo, imagínense, ¿no? Se la rifaron con eso. Y digamos que la última parte de la película, cuando Padme llega a buscar a Mustafar, a Anakin, y que como polizón en esa misma nave viaja Obi-Wan Kenobi, eh, se da esta especie de diálogo donde él expresa pues ya como que él quiere todo el poder, ¿no? Que mi imperio, que no sé qué, cuando se enfrenta, digamos, moralmente en esa discusión con Obi-Wan, este le dice, pues es que eh, eh, nosotros somos Jedi y somos defensores de la democracia, de la libertad, ¿cómo es que piensas así, no? Es cuando Anakin le dice que si no está con él, pues él lo tendrá que matar. Entonces confirma ya Obi-Wan que Anakin ya no es el mismo, que ya está en el lado oscuro y dice solamente un Sith piensa en absolutos. Una de las frases icónicas de Star Wars, solo los Sith piensan en absolutos. Y el enfrentamiento con la música de John Williams, como les digo, si Star Wars no sería sin la música de John Williams. La canción titulada Fall of the Heroes, la caída de los héroes, que acompaña toda esta escena de la batalla entre Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi. Uf, le da, no sé, un momento orgásmico. El momento cumbre es cuando Obi-Wan derrota a Anakin, y una frase que se ha vuelto meme, ya después se las diré, se menciona ahí. Y ya literalmente al final de la película, cuando está siendo curado Darth Vader y que le empiezan a poner la armadura, que de cierta manera es la vestimenta de Darth Vader se explica por la gravedad de las heridas de Anakin. Ya no tiene piernas, no tiene una mano. Entonces la forma en que lo visten y la forma en que lo ayudan, pues se manifiesta en lo que conocemos, ¿no? Y una serie de escenas ahí, por ejemplo, cuando ya casi terminan, lo hacen un poquito para atrás, si no mal recuerdo, y le ponen el casco, hace un clic, inmediatamente de ese clic, incluso esa escena muy, muy, muy padre, porque también incluso se ve como el vaho, como el vaporcito, cuando empieza el... Ay, güey, hasta se le pone chinita la piel a uno. Y luego cuando llega Palpatine a verlo, la forma en que levantan a Darth Vader cuando Palpatine le dice Darth Vader, ¿estás bien? Le contesta, yes, master. Y él le dice, rise. Y es cuando se levanta. También otra se nota. Además de que regresa como la voz de Darth Vader
James Earl Jones, un actor afroamericano que tiene esa voz potente, que si han visto El Rey León en inglés, él hace la voz de Mufasa en la película de caricaturas. No sé, no tengo claro si en la película live action, pero en la película de caricaturas sí. De hecho, El Rey León sale antes de las precuelas. Y pues obviamente le da todo el poder. O sea, sin la voz de James Earl Jones no sería Darth Vader, así como las películas no son Star Wars sin la música de John Williams, ¿no? Y la otra escena es cuando separan a los gemelos, obviamente el funeral de Padme, que la hacen parecer que sigue embarazada, y que le entregan a Bail Organa, a Leia, y le entregan a Luke, a los tíos, a la tía Beru, se me olvidó el nombre del otro, en Tatooine. Y la escena final de la película es cuando Darth Vader se para junto a Darth Sidious, y en ese momento vemos otro personaje muy importante, que es el gobernador Tarkin, digitalizado. Todavía como que la digitalización de personas no estaba tan buena porque hicieron mucho maquillaje a la persona que lo interpretó, pero eso era lo que trataba de entender, que ya estaba presente el gobernador Tarkin, al que conocemos en Una Nueva Esperanza. Esta película que no, de verdad, cuando yo fui al cine, la verdad a mí sí se me salieron las de San Pedro cuando Obi-Wan derrota a Anakin, porque no puedes creer que una persona a la cual conociste de niño se había transformado en lo que ahora era. Ya psicológicamente hablando, pues no les puedo decir mucho, pero pues es difícil de procesar. Y bueno, en general las precuelas han sido tanto alabadas como criticadas. Aportaron una mayor profundidad al mundo de Star Wars al expandir su historia y lore, pero también introdujeron elementos que dividieron a los fanáticos. Como en muchas obras de arte, la interpretación es subjetiva. Algunos espectadores aprecian el énfasis en la política de la transformación de Anakin, mientras que otros extrañan la magia más sencilla de la trilogía original. Las precuelas no solo añadieron una nueva información al universo, sino que también profundizaron en la mitología existente. Hemos hablado de cómo las precuelas se conectan con la trilogía original, estableciendo vínculos emocionales y proporcionando un trasfondo más rico para personajes como Obi-Wan y el Emperador Palpatine. Además de que cómo ciertos eventos de las precuelas arrojan luz sobre las motivaciones de los personajes de la trilogía original, como la caída de Anakin y la formación del Imperio Galáctico. Es impresionante cómo las precuelas, a pesar de las críticas iniciales, han dejado un legado duradero en el universo de Star Wars. Han enriquecido el trasfondo y la mitología de la saga de formas sorprendentes. Sin duda, una de las conexiones más impactantes es la transformación de Anakin en Darth Vader otra vez. Las precuelas nos muestran su descenso al lado oscuro de las fuerzas, su conversión en Sith y cómo se convierte en uno de los villanos más icónicos de todos los tiempos. La trilogía original nos presenta a Darth Vader como un antagonista implacable, pero las precuelas nos permitieron ver su humanidad, sus luchas internas y cómo se convirtió en el personaje que conocimos en las películas originales. La tos, que ya llegó limitada, se tardó. Las precuelas también presentaron conceptos y personajes que se vuelven cruciales en la trilogía original. La relación entre Anakin y Obi-Wan, la formación del Imperio Galáctico, el origen de la Alianza Rebelde, la creación de la Estrella de la Muerte, tienen raíces profundas en las precuelas. Además, personajes como el Emperador Palpatine, que en las precuelas es conocido como el Canciller, tienen un papel fundamental en la transformación de la República en el Imperio. También vale mencionar la conexión entre Yoda y Luke Skywalker. Las precuelas muestran a un joven Yoda en acción, lo que agrega profundidad a su personaje en la trilogía original, donde se convierte en el sabio mentor de Luke. Otra conexión importante
es el nacimiento y separación de los gemelos Luke y Leia. La trilogía original se centra en la historia de Luke, pero las precuelas expanden la historia al incluir a Leia como la princesa y líder rebelde. El legado de las precuelas se extiende más allá de las películas. Ha influido en la narrativa expandida de Star Wars, incluyendo series animadas, novelas y cómics que exploran aún más los eventos y personajes de esa época. En un resumen, las precuelas han dejado un impacto profundo en el universo de Star Wars al expandir la historia, explorar el origen de personajes y eventos clave, y enriquecer la experiencia de ver tanto las precuelas como la trilogía original. No podemos pasar por alto el impacto cultural de estas. Han influido en las generaciones más jóvenes de fanáticos de Star Wars y cómo han mantenido viva la llama de la saga. Sin duda, las precuelas de Star Wars han sido un tema de controversia y debate entre los fanáticos desde su lanzamiento. Una de las principales críticas es la percepción de que las películas carecían del mismo encanto y carácter que la trilogía original. Muchos fanáticos crecieron con la trilogía original y tienen un vínculo emocional profundo con esos personajes y esa historia. Las precuelas, al ser diferentes en tono y estilo, no siempre lograron capturar la magia que hizo que los fanáticos se enamoraran de esta saga. Además, ha habido críticas en torno a ciertos aspectos de las películas que algunos fanáticos sintieron, como la actuación que no eran tan sólidas y el diálogo tampoco. Los momentos de humor a veces parecían forzados y los personajes como Jar Jar Binks generaron polarización. Y aquí me voy a detener un poquito. Jar Jar Binks, un personaje que conocimos como tonto, como inculto. Si ustedes prestan mucha atención a la trilogía, el mismo personaje de Jar Jar Binks va evolucionando. Y es gracias a que él, siendo el senador sustituto de Padme, con su voto se termina por darle los poderes especiales que a priori convierten al senador Palpatine en el emperador per se, y pues esa es la relevancia de un muy cuestionado personaje, pero al final del camino él tuvo mucho que ver en todo esto. También se ha cuestionado la elección de enfocarse en política y diplomacia en las precuelas, mientras que la trilogía original se centró en la lucha entre el bien y el mal. Las precuelas exploraron temas más complejos como la corrupción política y la transformación de la democracia en dictadura. Otra crítica importante se centró en los efectos visuales y la tecnología. Aunque revolucionaron el cine, algunos sintieron que en ciertos momentos los efectos especiales podían eclipsar la trama y los personajes, lo que daba lugar a un enfoque excesivo en lo visual en lugar de lo emocional. Además, el recuerdo de la trilogía original creó altas expectativas que para algunos fanáticos las precuelas no cumplieron. Algunos esperaban que estas películas fueran exactamente como imaginaban que serían, lo que llevó a la decepción cuando las interpretaciones no coincidieron. Sin embargo, también es importante destacar que las precuelas tienen un sector de fanáticos leales que las aprecian por su aporte al lore y a la historia de Star Wars, así como la oportunidad de explorar la caída de Anakin Skywalker y los orígenes del Imperio Galáctico. Las críticas hacia las precuelas pueden atribuirse en parte a las altas expectativas, la nostalgia por la trilogía original y las diferencias en estilo y tono. No obstante, estas películas siguen siendo una parte esencial del legado de Star Wars y han generado muchas discusiones y análisis a lo largo de los años. Sin lugar a dudas, las precuelas han tenido un impacto duradero en la cultura pop y en la forma en que vemos y entendemos el universo de Star Wars. A pesar de las críticas iniciales, estas películas han influido en múltiples aspectos. Primero y ante todo, las precuelas han expandido enormemente el mundo de Star Wars. Introdujeron nuevos mundos, personajes, organizaciones y eventos en la galaxia lejana, lo que brindó a los fanáticos más material para explorar y debatir. Además, las precuelas también revitalizaron el interés por la franquicia. Una nueva generación de fanáticos fue introducida al universo de Star Wars a través de estas películas, lo que condujo a un resurgimiento en la popularidad y la creación de nueva mercancía, videojuegos y otros productos. La influencia visual de las precuelas también ha sido significativa. Los efectos visuales avanzados y las escenas de acción elaboradas establecieron un nuevo estándar en el cine de ciencia ficción y acción.
Muchas películas posteriores han seguido el ejemplo de las técnicas utilizadas en las precuelas. Además, personajes icónicos como Darth Maul y el Conde Dooku se han convertido en favoritos de los fanáticos, inspirando spin-offs en otros medios como series animadas y cómics. Las precuelas también influyeron en cómo se cuentan historias en el cine moderno. La combinación de efectos visuales, acción y una narrativa más compleja ha impactado la forma en que los estudios abordan las películas de gran presupuesto. En la cultura pop, las precuelas también han dado lugar a innumerables memes, citas y referencias. Elementos como "soy el Senado" y "tienes alto el terreno" se han convertido en parte de la jerga de los fanáticos de Star Wars. A pesar de las críticas iniciales, muchas de las generaciones más jóvenes que crecieron con las precuelas han desarrollado un aprecio genuino por estas películas. Para ellos, las precuelas son su introducción al mundo de Star Wars y les han proporcionado momentos inolvidables. El legado de las precuelas de Star Wars es profundo y variado. Han ampliado la historia, influido en la industria cinematográfica, generando nuevas generaciones de fanáticos y se han convertido en parte integral de la cultura pop. Y así concluye nuestro podcast sobre las precuelas de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis profundo de estas películas y su impacto en la saga. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una galaxia muy muy lejana. Los invito, por supuesto, a que me sigan a través de mis redes sociales, Facebook, X, Threads, Instagram. Pueden verme y escucharme a través de Spotify y YouTube. Me pueden escuchar a través de iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y demás plataformas de audio. Yo soy Quique Cinéfilo. Gracias por su atención. Esto fue el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Que la fuerza esté con ustedes. Al siguiente capítulo nos escuchamos. Conducción, guión, cámara, audio, edición y todo lo demás lo hice yo. 2023 Quique Cinéfilo Producciones. Todos los derechos reservados.